Hola, un saludo muy especial para todos. Hoy nuevamente con nuestra cita en el Evangelio según San Marcos. Y allí hemos estado estudiando, hemos estado observando cómo podemos nosotros llegar a ser de influencia, cómo podemos llegar a ser de impacto a una comunidad, a un mundo que tanto necesita de Jesús. Y nos estamos preparando en medio de una cuarentena, en medio de un momento difícil, pero estamos esperando ser preparados por parte de Dios para que cuando esto termine podamos ir a impactar un mundo que necesita de Jesús. Así que no perdamos esta oportunidad de preparación. Y es así como el Evangelio de Marcos nos quiere enseñar acerca de principios y valores del reino importantísimos para que nosotros podamos cumplir con esta gran tarea. Y en Marcos capítulo 6, el evangelista esta vez nos da una pauta muy importante para ser de influencia. Hoy vamos a ver cómo para ser de influencia no hay que temer al rechazo. Seguramente cuando salgamos o cuando lo hemos hecho, muchos nos han rechazado, aún nuestra propia familia. Pero el evangelista Marcos nos muestra una historia de Jesús muy importante, que nos anima, que nos alienta a no desistir, a no desfallecer, a no temer ante el rechazo. Y es así como el evangelista lo dice en San Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Varias cosas me ayudan a mí a entender por qué no hay que temer. Para ser de influencia, no puedo temer al rechazo. Y aquí Jesús, en primera instancia, me ayuda a entender que a veces cuando llevamos el mensaje del Evangelio, cuestionan nuestra autoridad. Y así pasó con Jesús. El evangelista nos comienza ambientando y describiéndonos el lugar, el día, el personaje, las circunstancias. Lugar, Nazaret, día sábado, personaje, Jesús, los discípulos y los participantes en aquel culto en la sinagoga. Las circunstancias, un día de adoración. Y además, aquí el Señor Jesús nos muestra su gran deseo de salir a influenciar su propia gente, pero se encontró con grandes rechazos. Se le rechazó y reaccionaron en contra de su autoridad. Se encontró con un grupo de personas que lo único que querían era formular preguntas, puras preguntas. Sí, ellos se admiraban. El versículo 2 dice: y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Sí, había una cierta admiración por su trabajo, por su enseñanza, por su contenido. Fue una reacción de ciertos asistentes ante una predicación excelente de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, eso no fue suficiente para ellos.
estos que están en esta sinagoga y estos que están rechazando son aquel tipo de personas que con sus preguntas no están buscando respuestas, solamente quieren alimentar sus dudas. Porque ellos dijeron, ¿de dónde tiene estas cosas? Era una actitud despectiva. ¿De dónde saca eso que está diciendo? La sola manera de referirse a él, ¿de dónde saca es una manera grosera, arrogante, que no buscaba la respuesta, solo alimentaba más sus dudas, llevándolos a una incredulidad. No recibió Jesús ningún aprecio de esta gente que le escuchaba. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿De dónde saca esto? Los de Nazaret hacían cuestionamientos, pretendían menospreciar el origen y la naturaleza de las enseñanzas que Jesús le daba. ¿De dónde sacó eso? Preguntas como estos milagros que por sus manos son hechos, ¿de dónde salen? Ni siquiera los milagros impactaron la vida de aquellas personas. ¿Y por qué no lo hicieron? Por su incredulidad, porque su objetivo era rechazar a Jesús. Por eso, cuando nosotros salgamos a predicar de Jesús, cuando vayamos a enseñarle a otros de las maravillas de Cristo, no temas ser rechazado, porque te encontrarás también con personas que rechazarán el mensaje, que cuestionarán tu autoridad, la autoridad de Jesús, la autoridad de las Escrituras. Te encontrarás con frases como el papel puede con todo, Jesucristo sí es una historia muy bonita, pero muchos te van a rechazar por el mensaje que llevas. Pero no solamente Jesús fue rechazado por ello, por su autoridad o en su autoridad. Fue rechazado porque al ser humano, el que le comparte es uno como ellos. Me explico. Jesús fue rechazado porque a él lo veían como uno de ellos. El versículo 3 al 5 me lo demuestra. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Cuando nos ven con familiaridad, con cercanía, esa familiaridad produce rechazo. No es el que vive en la cuadra, no es este muchacho, no es este joven, no es este pelado que... Escuchamos muchas frases que lo que buscan es rechazarnos. Y a veces esa familiaridad produce rechazo. Esto que vivió Jesús es lo que muchos de nosotros podemos vivir y experimentar a la hora de salir a influenciar. Por eso, para influenciar, no temas ser rechazado, sigue haciendo tu tarea. Jesús lo hizo. Hoy el Señor nos está preparando para vencer todos estos temores y cuando pase todo esto, salgamos, vayamos, compartamos a otros, les digamos lo que Jesús ha hecho. Los milagros ni siquiera impresionaron.
los milagros no despertaron la fe, por una sencilla razón, porque la generación incrédula demanda señal. Por último, quiero concluir diciéndoles el día de hoy, la gente que más conocía a Jesús era la más incrédula. Y esto tal vez por un exceso de familiaridad. ¿Te has puesto a pensar que si sales a influenciar, o cuando vayas a salir, o cuando ya estés preparado para la cosecha y vayas, muchos de tus cercanos te van a rechazar? No temas, sigue luchando y perseverando. Si algunos te ven tan cercano o cuestionan no solo tu autoridad, sino la de Dios, la de su palabra, la de sus hechos, no temas. Sigue adelante influenciando, compartiendo a otros, mostrándoles quién es Jesús. El rechazo de Nazaret produjo un efecto muy especial. Cumplir, realizar una misión en los pueblos de alrededor. Si allí te rechazan, ve a otro lugar. Pero no temas, no desfallezcas, sigue adelante. Jesús fue rechazado, aún en su propia tierra, más que en los otros lugares. Sin embargo, nunca desistió. Y hasta el día de hoy nunca ha desistido. Porque hasta el día de hoy Jesús sigue siendo rechazado por muchos. Así que preparemos también nuestro corazón para que cuando influenciemos no tengamos temor al rechazo que nos harán. Jesús nos dejó una vez una lección muy importante. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos dan aliento y fortaleza y nos ayudarán a vencer el miedo a la hora de salir a influenciar. Que el Señor te bendiga.